La sociología en el arte o la sociología del arte. Este es un tema que me sugirió una querida seguidora de aquí de estos videos de YouTube, Alma Barrios. Ella es música, tengo entendido, y entrevistadora también de personas vinculadas con el mundo de la música y del arte en general. Me llamó la atención, en primer lugar, porque nunca había pensado en entender el arte desde la perspectiva sociológica. Creo que el gran problema, o al menos mi problema, es que los sociólogos somos extremadamente racionalistas o pretendidamente racionalistas. Entonces, cuando yo hago mis ejercicios sociológicos, pues pongo a echar a andar el intelecto, el dominio teórico que pueda yo tener, el alcance conceptual, el lenguaje técnico, ¿no? Y difícilmente doy pie a mis emociones, mis sentimientos. Y de alguna manera también el espectáculo social que nos ha tocado vivir. Lo que los sociólogos preferimos notar de la vida social. No son cosas muy gratas ni muy estéticas, ¿no? Sin embargo, no estoy siendo muy honesto, la verdad, porque el hecho de yo haber llegado a la sociología fue a partir tal vez de una experiencia emocional. Tengo ya muy hecho el ejercicio, ¿no?, de introspección retrospectiva, en donde yo me explico a mí mismo y les explicaba yo a mis alumnos en su momento, y a quien sea interesado si lo platico, porque me gusta platicarlo, que yo estudié sociología por ser chaparro. Es decir, por los impactos emocionales que me provocó ser un sujeto de una contextura corporal X, ¿no? Y esto lo platico para mí, por mí, desde mí, pero convencido de que es aplicable a cualquiera, es decir, este organismo le tocó desarrollarse en un medio cultural, en un medio sociocultural determinado. Hay cosas que están determinadas por mi naturaleza, ¿no? ¿Qué les digo yo? Mi estatura, mi calvicie, mi color de piel, mi debilidad dental, ¿no? Mi poca masa muscular. Sabemos que muchas de esas cosas sí se pueden mejorar, sobre todo, ¿qué les digo yo? La masa muscular, a lo mejor la firmeza de los dientes, pero mi miopía no creo, la calvicie pues le hice mucho la lucha y nunca se pudo, si acaso, ralentizar, no es decir, alentar la caída del cabello, la pérdida del cabello, en fin. Pero la estatura, ni manera, ¿eh? Soy el más chaparro de mis hermanos, soy, creo, el más chaparro de mis primos, y somos muchísimos primos, ¿no? Y tengo primos muy altos, bueno, no muy altos, pero sí primos que rebasan el 1,80, unos cuantos. Antes yo no puedo hacer nada, la sociedad no pudo hacer nada, pero el ambiente en que me desenvolví me permitió hacer muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera la opción vocacional que elegí, estudiar sociología y después convertirme en ociólogo, ¿no? Sí es resultado de esta interacción, ¿no? Entre mi cuerpo, mi organismo, pues, por un lado, y mi socialización, mi forma de socializar, las influencias del ambiente. Y todo esto dio por resultado una individualidad, es decir, un personaje único y diferente. Y esto no es ningún privilegio, porque así somos todos. Entonces,
tal vez los mismos impactos, las mismas sensaciones, las mismas percepciones que se reciben a la hora de disfrutar de una obra de arte o de producir una obra de arte, si es que uno es capaz de tal cosa, son las mismas que te llevan a delinear tu vida, a configurar tu personalidad, etcétera, etcétera. Es decir, es la emotividad, ¿no? Eso es nuestro aspecto emocional. Fíjense que no estoy diciendo sentimental. Yo sí distinguiría un poco el sentimiento de la emoción, porque el sentimiento tiene que ver con la sensorialidad para empezar. Lo que ves, lo que oyes, lo que degustas, lo que hueles, lo que palpas. Hoy algunos estudiosos de este tema, yo me quedé en 21 sentidos que no puedo enumerar, o sea, ya no me acuerdo de esos 21 sentidos, pero entre ellos está, por ejemplo, el sentido del equilibrio, y así se le llama, el sentido de la orientación, así se le llama también, son sentidos. Otro que le llaman la propiocepción, es decir, que sin tocarlo sabemos, nos damos cuenta de en qué posición está una extremidad, un pie, una mano, ¿no? Eso le llaman propiocepción. Algunos hablan de que hay un sentido que capta las feromonas, que sí llegan por vía no olfativa, porque no es que las olamos, pero las percibimos por la nariz. Algunos han propuesto el órgano vomeronasal, ¿no? Y que tal vez esto explique por qué se da esta llamada química, ¿no? Que de pronto sientes que alguien te está mirando, ¿no? Y volteas y es derechito. O sea, la persona no se ha expresado, no ha hecho ruido, pero te está mirando y tú sientes esa mirada. A lo mejor son unas feromonas, ¿no? ¿Por qué no? Si las plantas se comunican entre ellas a través de feromonas, si los insectos, los mamíferos, todos los animales, sobre todo en términos de reproducción sexual, se comunican a través de feromonas, ¿por qué los seres humanos no las hemos de tener? Es decir, creo que el arte, así como las expresiones, más bien las elecciones vocacionales, tus intereses, tienen que ver con lo mismo. No es la razón, no es el intelecto. Es el intelecto, pero además, y tal vez antes, y tal vez más importantemente, las sensaciones, las percepciones, es decir, ya si es lo que sientes, es decir, lo que te llega del exterior, pero también cómo lo vas interpretando, porque esto se da inmediatamente, se da casi simultáneamente, ¿no? Y eso desencadena en ti reacciones de tipo emocional. Te emocionan de alguna manera, te emocionan para correr hacia el objeto que te está estimulando, para correr, para huir del objeto que te está estimulando, para sentir cosas, sentir repulsión, sentir odio, sentir ternura, sentir amor, sentir afecto, sentir erotismo, ¿no? Sentimientos y emociones. Y claro, dentro de la actividad humana, yo sí diría que hasta donde yo alcanzo a ver, el único animal que se ha preocupado por esto conscientemente es el ser humano. Me van a decir, pues es que los demás no tienen conciencia. Pues quién sabe si tengan o no tengan conciencia, ¿no? Sobre todo los animales domesticados, ¿no? A mí me parece que se puede ver en perros, se puede ver en pájaros, sobre todo pájaros que son sumamente inteligentes. Esta conciencia, no sé si rudimentaria o diferente, pero existe. ¿Y todo esto por qué? Porque yo creo que el animal, es decir, el organismo biológico animado, el animal humano,
es el único que ha tenido la capacidad de ser afectado por sus congéneres. Hay muchos otros animales gregarios, muchos otros animales colectivos, digamos, ¿no? Que viven en colectividades, ¿no? O sea, desde insectos como las abejas, como las hormigas, como las termitas, como ciertas arañas, ¿no? Hasta mamíferos como los lobos, por ejemplo, peces, ¿no? Que andan en grandes cardúmenes, las orcas, por ejemplo, también, los delfines que andan en grupos grandes, ¿no? Pero creo que no hay ningún animal que se haya dejado influir por sus semejantes, tal como el ser humano. En ese sentido es que digo yo que somos afectivos, porque nos afectamos unos a otros. Nos afectamos consciente e inconscientemente, intencional e inintencionalmente también, ¿no? Queriendo y no queriendo, con voluntad de hacerlo o sin voluntad de hacerlo, es decir, de afectar al otro. Y los otros nos afectan a nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas, y esto gracias al materialismo histórico, ¿no? Traemos, usamos, vivimos del producto del trabajo de otras personas, de otros seres humanos. Y esto es inevitable. Y a lo mejor somos los únicos en la Tierra que tenemos esto. Y a lo mejor también por ahí, en esta exclusividad, ¿no? De afectarnos unos a otros, es que también sabemos que nos afectamos en términos emocionales, en términos afectivos. Y en la filosofía se habla de términos estéticos. La estética no es como se entiende hoy, contemporáneamente, de una manera muy superficial. La estética no es lo bonito, ¿no? La estética es lo que te pega afectivamente, lo que te pega subjetivamente, lo que te pega en tus emociones, en tus sentimientos, y que te hace incluso sentir horror, ¿no? Hay obras de arte verdaderamente terroríficas. Si aceptamos que el cine es un séptimo arte, sobre todo ahora, ¿no? El cine de terror es seguidísimo, es exitosísimo, claro, si la película es buena, ¿no? No les voy a hablar de ninguna, pero ¿cuántas de las películas que no son necesariamente ni de monstruos, ni de maldiciones, ni de brujas, generan, si no momentos, una sensación que nos dura de terror, de miedo? No es agradable. Hay películas y hay escenas que te causan asco. Lo mismo sucede en el teatro. Podemos decir lo mismo de la pintura. Es decir, en las artes visuales, que son la mayoría, tanto las escénicas como la danza, el teatro, un poco el canto, el performance, nos provocan cualquier sensación, cualquier emoción, desde las más desagradables como el vómito, como el asco, ¿no? O el miedo, hasta las más agradables, ¿no? Y pasamos por las tristes. Yo creo que este es un primer acercamiento de corte, yo ya no diría sociológico, sino ociológico. Acuérdense que yo soy ociólogo. Acuérdate que yo soy ociólogo. Al mundo del arte, ¿no? También diría un sociólogo, ¿no? Que las expresiones artísticas están determinadas por la sociedad en la que vive el artista. Sí, sí es cierto, pero están determinadas para bien o para mal, como exaltación o como rechazo. En los tiempos en que el Bosco, por ejemplo, pintaba, pues ya eran tiempos en que la Iglesia Católica en Europa tenía sentados sus reales, ¿no? Y sus esquemas de valoración y de expresión eran los que funcionaban, ¿no? Y sin embargo el Bosco se atreve a pintar cosas monstruosas, ¿no? Hoy tenemos
una diversidad de expresiones artísticas que yo creo que no se habían visto nunca, porque esto expresa precisamente la diversidad de la sociedad humana contemporánea. Pero no hay una relación directa entre una cosa y otra, porque todo está permeado por la sensibilidad del artista y por la intención del artista. Si hay una cosa que me parece agradable del siglo XX, tal vez desde el siglo XIX, es que de pronto las élites intelectuales, las élites académicas vinculadas con el arte, empezaron a reconocer que también lo grotesco, lo monstruoso, lo feo, lo estridente, puede constituir obras de arte, ¿no? Hay cosas que se ven hoy en los museos, por ejemplo, que no solo son monstruosas, sino que son así como diciendo, bueno, ¿y esto qué? ¿No? ¿Cuál es el mérito de esto? Yo sí estoy de acuerdo con mucha gente que dice esto responde a una mercadotecnia vacua, ¿no? Que ha hecho de algunos artistas, no soy especialista, por lo tanto no puedo dar nombres, que de hacer verdaderas cosas sin mérito técnico, sin mérito artístico, sin intención estética, ¿no? Y se pueden vender en una fortuna, ¿no? Y pueden ocupar espacios amplios en los museos de arte moderno. Pero esto no demerita aquello que sí se reconoce que indiscutiblemente es arte, ¿no? Y a lo mejor aquí ya viene un análisis sociológico más profundo, de que si hay un arte que responde a los gustos de las élites y que es el arte bien pagado, bien prestigiado, ¿no? Lo podemos ver en los mecenas, ¿no? En los mecenazgos que desde el Renacimiento se vienen dando, sobre todo en Florencia, en la Italia, pues, de finales de la Edad Media, albores de la modernidad, o bien en los edificios públicos. Aquí en México tenemos mucho, el muralismo mexicano no hubiera cuajado, no hubiera sido la corriente pictórica de gran influencia que es, si no hubiera tenido el apoyo de este Estado mexicano, que es producto de una revolución armada campesina, ¿no? Según dicen los expertos, la única revolución campesina, que después siguió otros rumbos, es cierto, pero que fue protagonizada por los campesinos también es cierto. Y dio origen a una expresión pictórica que a muchos agrada. A mí me agrada, pero a muchos no les agrada el muralismo mexicano. Uno de los grandes pintores mexicanos, Cuevas, se vuelve Cuevas precisamente en contra del muralismo. Y aquí viene otra segunda aproximación de corte ociológico, que tiene que ver con la academia. En el mismo periodismo, por ejemplo, se habla de lo académico, ¿no? En el mundo político. Por primera vez, creo yo que por primera vez, al menos en mi existencia, he escuchado y he visto que uno de los criterios para valorar una opinión sobre la política o incluso medidas de política es que estén avalados por el mundo académico. Y el mundo académico, pues es como sabemos el mundo de los estudiosos, el mundo de las universidades. A lo mejor es gente que no hace las cosas pero las estudia, que no es lo mismo. En algún video anterior yo incluso así le titulé, ¿qué es un experto? Porque la gente habla, el experto, ¿no? Y resulta que el experto no tiene ninguna experiencia en lo que estudia, simplemente lo estudia. Y lo ha estudiado a profundidad y conoce muchos libros y autores y teorías, pero nunca lo ha ejecutado. Son los que en algún momento se les llamó los críticos del arte, ¿no? Que son incapaces de hacer un buen cuadro, pero qué buenos son para evaluar los cuadros, incluso para evaluarlos, ¿no? En términos monetarios, es decir, para darles un precio, ¿no? Pasa con todos los críticos de cocina, por ejemplo,
no son chefs, no son cocineros, son gourmets, pero no pueden fabricar un buen guiso. Creo que esto se da también en el mundo del arte, porque los críticos de arte no son precisamente los creadores artísticos. Yo creo que el creador artístico tiene una pulsión. Y en ese sentido sí creo que el creador artístico, como nos lo ha demostrado muchas de las biografías de los grandes artistas, en todas las disciplinas artísticas, es un tipo que está escapado un poco de su tiempo, que está escapado un poco de la lógica de su sociedad. El Banco de Lepanto, el mismo Shakespeare, ¿no? Que si bien tomaron vivencias trágicas tal vez, cómicas en términos de comedia, dramáticas, y las escribieron para representarse en el escenario teatral o bien simplemente en el acto de lectura. Los poetas, yo a veces soy poeta, a veces. ¿Por qué digo que a veces? Porque a veces soy muy cotidiano y la vida cotidiana no me da mucho chance para instalarme en un estado de sensibilidad poética y sobre todo de expresividad poética. Los actores también son tipos raros. En el cine, los directores de cine son los más raros, los guionistas. Hay una buena cantidad de gente viciosa, alcohólica, drogadicta, suicida en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque el artista percibe cosas que los demás no perciben y lo expresa con una capacidad comunicativa que muy pocos pueden desarrollar. Yo conozco gente que ha estudiado en academias de pintura, de dibujo, años y años y años, y es muy disciplinada y estudia y pinta y no logra cuajar como el gran artista pictórico. ¿Qué decir de los músicos? Los propios literatos. Hay grafómanos, tipos que escriben y escriben y escriben y escriben y escriben y no logran cuajar un buen poema, un buen relato. Y hay tipos que no es que les salga así de la nada, ¿no? Sí, se necesita disciplina, sí, pero además un talento. Y ese talento creo que es un misterio, y creo que es un misterio que no se puede dirimir en términos sociológicos. Yo diría simple y sencillamente, en términos sociales, el arte es una excepción. Y es una excepción que es capaz de hacer avanzar las formas de socializar, de hacer avanzar la sensibilidad de la gente y la forma de interactuar. Yo creo que un arte súper influyente es la música. Y dentro de la música, la canción. Y como parte de la música, la danza. Evidentemente, en este nivel, estamos muy acostumbrados a ver la influencia europea. Porque pues sí, las peculiaridades del desarrollo histórico de Europa, que ya les hablaré en otro video de esto, sí hace que de pronto la música sea una expresión acústica sofisticada y bella, generalmente bella. Te hace sentir cosas bien bonitas, ya sea de romance, de emoción, de heroísmo. Te hace sentir cosas bonitas, ¿no? Tuvo que llegar el siglo XIX y más bien el XX para que de pronto la música también fuera capaz y se atreviera a desarrollar no sensaciones bonitas, sino sensaciones rudas, ¿no? Si le acompaña una letra en la ópera o una letra en la canción, también la música puede ser un gran catalizador de conductas. Y si estas conductas son masivas, se convierten en fenómenos sociales. Yo creo que el gran fenómeno social que se inspira en la música, que se apoya en la música,
es la irrupción de la cultura juvenil que sucede hacia mediados, en la segunda mitad del siglo XX, apoyada sobre todo por el rock, por lo que después mal se le llamó música pop, y que tiene raíces en el blues, en el rhythm and blues, en el jazz, ¿no? Y son expresiones de minorías étnicas, de grupos trabajadores, y que de alguna manera no es que choquen, sino que están siendo seguidas por grupos sociales contrapuestos en escala social y desde el punto de vista de la lucha de clases antagónicos, ¿no? Tenemos la aristocracia y a la burguesía en la música de concierto, en la música de conservatorio, en la música que requiere de un espacio y de instrumentos sumamente caros para poder ser bien interpretada, y de años de estudio para ejecutar esos instrumentos y esas piezas musicales muy sofisticadas, muy finas, ¿sí? Y otro es el rock, que con 3 o 4 círculos de guitarra y un tambor, pues ya, y una voz, y una letra semipoética, te puede armar, híjole, horas y horas de entretenimiento y de lo que le llaman los himnos, ¿no? Es decir, canciones que te dan motivo, finalidad en la existencia. En ese sentido creo que es más entrañable la música popular, no solo el rock, porque el rock fue el que se difundió universalmente, pero todas las músicas populares, el corrido, el mambo, la bachata, el guaguancó, no sé, son montones, ¿no? De las últimas que tuve oportunidad de conocer es la canción Cardenche del desierto norteño en México. Oh, qué manera de llegarle a uno. Y seguramente los intérpretes de la canción Cardenche viven en términos de su canción Cardenche. Creo que son pocos los intérpretes de la música culta, entre comillas. Yo le daría música de conservatorio, ¿no? Música de cámara, ¿no? Que pueda darle todo un sentido vital al intérprete. Tal vez el compositor, tal vez el director, pero si a mí me toca nada más hacer un pedacitito que se va a perder en el tutti de orquesta, pues es difícil, ¿no? También estamos acostumbrados a que el arte se confunde con las artes visuales y cuando se habla de un artista se piensa en un pintor, en un escultor, ¿no? Cuando en realidad el arte, híjole, la danza es uno de los artes maravillosos. Hoy tenemos a una de las grandes bailarinas, ¿no? Bailarinas clásicas, mexicana, que ya obtuvo los 3 grandes premios internacionales. Sí tengo muchas ganas de verla, por supuesto que sí, ¿no? Pero también tenemos bailarines espontáneos, ¿no? Que bailan cualquier cosa, como se les pega la gana, sin necesidad de haber estudiado ni de nombrar los pasos que dan. Pienso en mi nieta, ¿no? Hace poquito la suben a un juego, ¿no? De esos de moneditas, ¿no? Que es una nave espacial. Ella está pues así sentada, ¿no? Pues, sorprendida, tiene ella un año y medio más o menos. Y de repente se empieza a mover la nave y empieza a sonar. Y ella empieza a hacer así. Gestos, ¿no? Y el movimiento de los bracitos y del cuerpo, de acuerdo a los sonidos que le estaba produciendo la nave. No es música, pero parece ser que mi neta la percibió como música y tan la percibió que no es que mi neta sea un genio, pues no sé si vaya a hacerlo, pues, ¿no? Yo creo que a todos los niños les da por hacer eso, por hacer una interpretación corporal de los sonidos, ¿no? Si los sonidos alcanzan a hacer música, qué maravilla. Si este movimiento alcanza a hacer danza, qué maravilla. No sé qué pasa con la sociología en el arte, pero sí creo que si los sociólogos
tocan el arte, de alguna manera lo echamos a perder. Yo creo que el arte debe de liberarse de estos intentos de explicación o de limitarse ante los efectos que pueda tener en la propia sociedad. En fin, espero que con esto, Alma, te haya quedado, pues no sé si claro, pero o haya abierto dudas sobre los efectos sociales del arte o bien las raíces sociales del arte. En fin, las interacciones entre arte y sociedad son innegables. El arte solo puede producirse en sociedad, ¿sí? Y la sociedad no sería tal si no tiene arte. Nos vemos pronto.